Este año se conmemoran 6 décadas desde que las mujeres chilenas pudieron votar por primera vez para elegir un presidente de la República. Sin embargo, durante estos 60 años, solo 58 mujeres han pasado por el Parlamento, mientras que apenas 10 han logrado ser senadoras. Vamos a analizar el rol y el progreso que han tenido las mujeres en la política chilena, y para eso nos acompaña precisamente una mujer que ha logrado instalarse en el Congreso, la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat. Diputada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Diputada, estos 60 años que uno ve ya como algo bastante, digamos, todavía cercano, uno tiene tan internalizado el voto de la mujer y la participación de las mujeres en política, que uno lo ve como una cifra o como una distancia menor a la que realmente es, pero sin duda marca un hito. Pero ha habido más evolución en términos de la inclusión en la política de las mujeres, en un segmento en el que los hombres tienden a ser bastante machistas. Hay que recordar solamente la discusión que había en torno a la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet cuando era candidata todavía. Así fue, sí. Claro, y con muchos otros casos, como el mío, por ejemplo, apenas salí elegida. Mire, yo creo que sí marca un hito, son 60 años, es muy poco tiempo. Uno dice, pero 60 años, están aquí aisladitos nomás. Sí. Pero sin embargo ha cambiado, o sea, tenemos representantes, hemos tenido una presidenta de la República, tenemos representantes en todos los estamentos. Las mujeres son las que mueven, además, en el núcleo de la familia también las ollas comunes, son las primeras, las presidentas de juntas de vecinos, las presidentas de los centros de adulto mayor, son las primeras que localmente están siempre siendo las que mueven todo el teje-maneje de lo que está pasando en el fondo. Y las cosas más cotidianas y más domésticas, claro, hasta otras pero mayores. Pero ahí resulta el problema, porque no tenemos el salto de los mandos medios a estos altos mandos que necesitamos. ¿Y a qué se debe eso? Porque ahora que usted está dentro del sistema político, ¿es muy machista el sistema político? Yo creo que el sistema en general, aquí tiene que haber un cambio cultural para efectivamente se den cambios de números importantes. No puede ser que estemos en el número 88 en términos de representación de mujeres parlamentarias, no puede ser que tengamos un 13% de representación parlamentaria en este minuto cuando hace 100 años tenía Finlandia eso en su Congreso. Y no puede ser que no tengamos además una estructura de poder facilitar la entrada de las mujeres a la política. Yo creo que hay 3 puntos que son bien importantes. La capacitación a las mujeres, el financiamiento y el apoyo a los partidos políticos. Tenemos 3 partidos políticos en Chile que tienen la ley de cuotas, no la ley de cuotas dentro de su partido, sí, claramente, la Democracia Cristiana, el PS y el PP. Y sin embargo, son los partidos que menos mujeres tienen. Entonces, ahí uno dice esta cuestión no solamente es de declaración de derechos a favor de la mujer, ni de inclusión a la mujer. Aquí también hace falta que los llevemos a cabo. Tomar acciones. Claro. Su candidatura sufrió bastante bullying, podríamos decir, en términos más coloquiales, algunos ataques por el hecho de ser mujer, entre otras cosas. ¿Usted ha sentido, y joven además, eso como una doble carga para un político? ¿Usted ha sentido esa discriminación en el Congreso, digamos, ese rechazo quizás, o esa reticencia a incluirla en instancias más participativas? Somos un país muy prejuicioso y efectivamente los jóvenes y también las mujeres se nos hacen las cosas más difíciles, pero aquí no hay que victimizarse. Cuando uno entra a la política, las cosas son sin llorar, son así, y yo creo que mi validación con mis pares está clarísima, y claro, al principio fue bien extraño, pero ahora la relación es completamente muy buena y de par a par, digamos. Y hay una buena evaluación de los parlamentarios, comentan ellos, digamos, fuera de cámara, pero hacen, incluso parlamentarios de la oposición, hacen una buena evaluación de su gestión. ¿Usted cree que ha logrado validarse en ese espacio tan dominado por hombres? De todas maneras, sí hay que hablar un poco más fuerte como mujer para que te escuchen, hay que decir las cosas como son, y cuando uno las dice de repente puede causar una molestia por ciertos sectores, pero son cosas que al principio del ejercicio de mi cargo yo las dije, y son cosas que se hablan en los pasillos y quizás la gente a la gente que está en esos pasillos no le gusta decirlo como yo le dije públicamente, pero aquí va en un cuento de tomarse los espacios. Las mujeres, yo tengo un apellido conocido, siempre lo he dicho, eso me llevó
pero mucho para ser electa. Aquí lo que hay que hacer es que nosotros, los que tenemos ese apellido conocido y que en el fondo tenemos una familia política que nos ayuda a que a esto nos guste tanto también, podamos integrar a mujeres y a jóvenes que no tengan esos apellidos conocidos. Nosotros seamos los encargados de abrir esos espacios. Y también que las mujeres que efectivamente quieren, tienen ganas, se tomen estos espacios. A nadie le regalan nada, uno tiene que tomarse los espacios y saber poner los puntos sobre la IE. Diputada, ¿y usted cree que la ley de cuotas, establecer un piso mínimo de mujeres que tengan que estar en el Congreso, es el camino correcto? Porque es un poco forzar esa situación, digamos, una situación que no sea natural, la regularizamos por ley. Mira, Sebastián, esto es una cosa de números y de antecedentes en términos históricos internacionales. No hay país, salvo Finlandia, que haya utilizado otro tipo de otra forma que no haya sido por la ley de cuotas. Solo Finlandia lo hizo hace más de 100 años atrás, en el fondo, con financiamiento distinto a las mujeres que para los hombres. Por cultura y por hechos, todos los otros países han sido por ley de cuotas. Yo creo que en Chile también, como te hablaba, el financiamiento es importante. Yo creo que aquí debería existir una ley de cuotas, pero gradual y por un cierto tiempo, hasta que se instale el hecho de que las mujeres estén en política. Y que hayan incentivos a los partidos políticos, que se incentiven a los partidos políticos no solamente llevar mujeres como candidatas, sino que además que esas candidatas salgan electas. Eso es lo importante, porque vemos cómo los partidos que sí tienen ley de cuotas dentro de sus conglomerados no han logrado, en el fondo, poder llevar a cabo esta declaración que dicen que quieren tener más mujeres. Entonces, ahí es cuando vemos que efectivamente quizás sí una ley de cuotas, pero que sea gradual y por un tiempo determinado, simplemente como incentivo. Que no sean candidaturas simbólicas las de las mujeres. Exactamente. Finalmente. Y que de alguna otra manera, como te digo, sea gradual para que sea un incentivo, para que las mujeres además se sientan respaldadas por un partido político o no, pero tienen el espacio para poder estar ahí. Y esto de que no hay mujeres, que estén solamente las mujeres que porque sí simplemente y no porque tengan las capacidades, eso no es verdad. Y todas las mujeres que estamos en política sabemos lo difícil que es, porque los que están mandando siempre, en los altos mandos, siempre están los hombres. Y eso estamos hablando también a nivel privado. En los directorios de nuestro país no alcanzamos a tener un 3% todavía de mujeres. Entonces, menos. Esto no es solamente en el área política, esto también tiene que ver con el área privada, pero organizaciones, por ejemplo, como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, declara en forma muy tajante, parlamentos en los países donde los parlamentos tengan más mujeres, son países que se alejan cada vez más de la desigualdad. Son declaraciones muy importantes. Esto no tiene que ver con el machismo y el feminismo, no tiene que ver con una guerra de sexos. Aquí lo importante es que el país sea más eficiente al tener representantes de forma más adecuada. Y una sociedad más igualitaria. Exactamente, es aportar, no luchar unos con otros. Diputada, antes que se nos acabe el tiempo para la entrevista, quería también preguntarle respecto a la disputa por los presidenciales dentro del gobierno. Hay todo un fuerte debate entre el RN y la UDI respecto a las fechas. ¿Cuándo sería más conveniente que Lorenz Goldborn, Pablo Longueira eventualmente y Andrés Salamán salieran del gabinete? ¿Cuándo cree usted que sería esa fecha la más correcta? La verdad, personalmente creo que eso ya debería haber ocurrido. Pero hay que instalar aquí lo que el presidente Piñera también estime conveniente. Nosotros tenemos un presidente y eso no debemos olvidarlo, él toma las decisiones y mientras tanto lo importante es que nuestros ministros hagan bien su trabajo. Cuando se toman las decisiones en términos de gobierno, ahí salir a la calle y hacer sus candidaturas. Lo importante es que hayan primarias, que no se nos olvide que deben haber primarias, que es un ejercicio democrático que necesitamos en nuestro país, pero por sobre todo que nuestros ministros, lo importante es que hagan bien su trabajo ahora. Primarias que son necesarias toda vez que no hay apoyos irrestrictos dentro de su partido a Andrés Salamán, hay algunos que están también más cercanos a Lorenz Goldborn dentro de Renovación Nacional. Yo creo que ambos son muy, muy buenos candidatos. de Renovación Nacional, por supuesto, tiene todas sus fichas puestas en Andrés Salamán, es nuestro candidato. Pero no todos dentro del partido. Claro, pero él es nuestra estrella, como se dice. Y estamos apostando a que él sea. Pero yo creo que lo importante es que haya un debate, haya primarias y se puedan mostrar las dos opciones. Ahí, de alguna u otra forma, esto se enriquece. Y ahí tomar la opción de un candidato. Los dos son muy buenos candidatos, tienen mucho que aportar. Por lo tanto, el que salga elegido en esas primarias va a ser el candidato de la coalición. Diputada Marcela Sabat, muchísimas gracias por haber venido a hablar de estos temas aquí a CNN Chile. Muchas gracias, Sebastián, a ti.
Después de esta entrevista los invito a que hagamos una breve pausa y de inmediato volvemos con más informaciones aquí en CNN Chile.